contra el enemigo, albur, calambur y retruécano. de atoras. Buenas tardes, compañeros de la Resistencia, compañeros jubilados, desde Radio ESME, en este programa de albur, calambur y retruécano, les enviamos un abrazote fraterno y combativo, particularmente a la digna y heroica resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy mismo nos acompaña, como lo habíamos anunciado anteriormente, nuestra compañera licenciada Yamile Moncada Reyes, que es una experta en el asunto de Afores y la seguridad social. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenida. Gracias, chicos. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que están aquí. Vamos a tratar de exprimir todos los conocimientos vastos que tiene la licenciada, ¿no? Porque estamos ante un tiempo de ataque fuerte a la propia seguridad social y a los sistemas de pensiones que prevalecen en México. Hay una embestida muy fuerte por la OCDE, por su secretario general, de triste memoria para los mexicanos, Ángel Gurría, y su corifeo, ¿no?, Pablo Antolín, que también representa a la OCDE. Esto que vienen pronunciando, insertándonos o pretendiendo insertar en la opinión pública que los trabajadores jubilados y pensionados somos una carga para el erario público federal, acompañado desde luego por las intervenciones en los medios de comunicación de Luis de Videgaray y el propio presidente de la República, aunque hay que decir que ellos no se atrevieron, para no pagar el costo político, a empezar a inducir el asunto de las pensiones y jubilaciones para que sean modificadas sustancialmente y, en su caso, así lo contempla un servidor, poderlas anular. Este escenario que encontramos hoy con estos elementos también tiene que concatenarse con lo que la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y un ministro japonés de finanzas dice que los jubilados y pensionados en el planeta somos muy caros y que lo mejor que habría que hacer era que se hicieran el harakiri, es decir, clavarnos la daga para ya no dar molestias a la opinión pública ni a los erarios públicos de cada nación. Entonces, licenciada, sabemos que usted tiene un programa, aquí lo ha comentado cuando ha venido, Ecosociales, que se transmite por Radio Fórmula. Por Radio Fórmula todos los días, de lunes a viernes, en punto de las 9 de la noche, en la frecuencia 1470 de AM. ¿Y los domingos? Los domingos es por la 104.1 de FM, sin embargo ahorita los domingos por cuestiones de trabajo, ahorita está de alguna manera dormida la producción de los días domingo, pero se retoma esto en enero. Ok. Sabemos que en ese programa de Ecosociales usted entrevistó a Pablo Antolín, ¿no?, virtud de las declaraciones de Ángel Gurría. Sí. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, lo que él refiere es que en efecto consideran que se debe de realizar un cambio, pero total, es decir, aplicando a todos los frentes que hoy existen como tal dentro del país, todos los jubilados, pensionados, de cualquier perfil, de donde sean, se debe de aplicar una nueva dinámica, porque comentan ellos que para su juicio consideran que el nuevo esquema, lo que es la capitalización individual, es muy correcto. Sin embargo, en una de las preguntas que yo le realicé, le comenté que yo soy nueva ley, como lo he comentado aquí, y como tal en Ecosociales, y no puede ser, he hecho yo al final del día experimentos con respecto a la seguridad social conmigo misma, donde he demostrado que lo que es la cuenta individual como tal, pues no tiene el mismo impacto que lo que es el sistema de reparto, la forma en la que anteriormente se le venía pensionando a la gente, que era en función de sus semanas y de su salario. En virtud de ello, le comentaba al licenciado Pablo Antolín que al hacer yo este experimento, comprobé que no puede ser que yo lleve cotizando 14 años por medio del nuevo esquema y lleve la fabulosa cantidad de 180,000, y que con este esquema que yo estoy implementando, es decir, estoy simulando una tripartita, llevo un año haciendo un ahorro de 900 pesos, llevo la cantidad de 30,000 pesos, entonces En un año. En un año. Qué barbaridad. Obviamente con ciertos instrumentos financieros, uno de ellos sí, el UDI, y que como bien sabemos, el UDI pues tiene
Casualmente, en la década de los 90, cuando se da esta cuestión de la devaluación, los bancos empezaron a practicar los créditos hipotecarios en función de esta dinámica del UDI. Casualmente a ellos no les perjudicó la cuestión de la devaluación. Bueno, ese impacto tan fuerte que tiene el UDI lo estoy ocupando en beneficio propio y obviamente estoy protegiendo este ahorro, que si llegara a haber una devaluación, vámonos al esquema más drástico, mi dinero está protegido y blindado con el UDI. Entonces le comenté que yo estaba haciendo esta dinámica y él me respondió de entrada. Su primer cuestionamiento o afirmación fue: el nuevo esquema es muy bueno, es decir, capitalización individual es lo que se debería de aplicar para todos, como primer punto. 2, la pretensión de la OCDE es generar en efecto un nuevo esquema, pero aplicándolo o enfocándolo a la nueva ley. Cuando yo le comento que estoy aplicando esta dinámica y que no tiene nada que ver con lo que se maneja en la Afore, me respondió de que, de entrada, que era un UDI, y le dije que son unas unidades de inversión. 3, me dice, bueno, ¿y quién lo maneja? Los bancos. Su siguiente respuesta, no al 100%. Y la siguiente cuestión fue que me dijo, bueno, ¿estás de acuerdo que pueden llegar a colapsar los bancos, como se dio en el 2008, y se podría ver mermada tu aportación? Y entonces aquí el siguiente cuestionamiento es, oh sorpresa, las Afores son bancos. Entonces, ¿cómo puedes referir bajo esta primicia que el nuevo esquema es bueno si tú mismo estás anteponiendo que en algún momento puede llegarse a dar el supuesto de que lleguen a colapsar los bancos? Esto quiere decir que en su defecto también, efecto dominó, pues también estarían perjudicándose las Afores, porque la mayoría pues son bancos. Así entonces ahí quedó esa cuestión al aire. Sin embargo, hoy aterrizándolo a cuestiones fundamentadas y motivadas legalmente, lo que se está pretendiendo es generar dos puntos de vista o dos frentes distintos, donde los de la nueva ley quizás serían los que podrían apoyar esta nueva perspectiva de que todos pertenezcan al nuevo esquema de pensiones. ¿Cómo así? Nosotros, nueva ley, vamos a trabajar exactamente la misma cantidad de años que ustedes, sin embargo ustedes se van a ir con una cantidad más grande y nosotros nos vamos a ir con una cantidad distinta. Esa es una de las falta de equidad que comenta o respalda la OCDE de que hay al día de hoy. Es decir, ¿por qué los de la nueva ley se van a ir con 5 pesos y los de la antigua ley con 30 pesos? Claro. ¿Por qué no? Ustedes que tienen 30 pesos también se van con 5. Claro. Eso es justicia y equidad. Pues mi pregunta es bueno el planteamiento que ellos hacen, pero ¿por qué no? Si ustedes ganan 30, nosotros también ganar 30. Eso sí es. La justicia siempre se tiene que ver a la baja. Tiene que ser hacia la alza. Pues sí. Si se trata de avanzar, no de retroceder. Exacto. Entonces, quienes posiblemente podrían obtener el apoyo justamente podría ser de este perfil, por lo cual yo siempre he invitado a todos los frentes, a todos los perfiles. Aquí traigo unos cuestionamientos que yo he realizado, donde hay que, de entrada, todos como ciudadanos, independientemente del perfil en el que nos encontremos, ubicar cuáles son los problemas actualmente dentro de la seguridad social, para en función de ello realizar la clasificación de derechohabientes que existen en México y las afectaciones que podríamos tener en el supuesto que esto se llegara a presentar. Hay que aclarar que hoy por hoy lo único que está es lo que corresponde a la cuestión de salud, que está en el Diario Oficial de la Federación, que salió el día 24 de abril de este año, y con respecto a que se llegaran a modificar las pensiones, pues por ahí hay un dicho que dice, si el río suena es porque agua lleva. Sí, entonces, lo están preparando. Tenemos que estar preparados, como lo he comentado, así como los sismos, que ya tenemos planes de contingencia. Si se llega a dar, qué bien, si no, no pasa nada. Es lo mismo con la seguridad social. Si se llegara a dar el cambio, ya estamos preparados. Y si no, en algún momento se podría llegar a dar y ya al final del día estaríamos de alguna manera preparados para enfrentar lo que se venga. Entonces, en tenor de ello, las propuestas que la OCDE contempla son buenas bajo su punto de vista de ellos. Ahora, es un juego de palabras. Yo te puedo decir que lo que voy a hacer es para tu beneficio. Y en función de eso, la ley aplica que la retroactividad no se debe de hacer con respecto al 14 constitucional si es en perjuicio de persona alguna. Claro. Si es en beneficio, sí aplica. Entonces, al aplicar un juego de palabras y yo decirte esto va a ser para tu beneficio,
se aplica que sí te lo voy a aplicar retroactivo porque te va a beneficiar. ¿Sí me explico la diferencia de un juego de palabras? Claro. Bueno, aquí mi postura es, tú dices que me va a beneficiar. El sistema de reparto, desde el inicio tú conoces cuáles van a ser las condiciones con las cuales tú te vas a pensionar. Claro. Si yo al día de hoy ya sé que mi pensión tentativamente va a ser de 20,000 pesos y tú estás refiriendo que la propuesta que tú vas a realizar me va a mejorar, entonces yo debo de obtener en lugar de 20, pues un poquito más. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Pero ¿cómo yo te lo voy a refutar y tú cómo vas a sostener que eso me va a beneficiar? Es ahí donde está esta línea que se pierde, porque yo voy a decir que te va a beneficiar, pero tú cómo vas a demostrar si tú no sabes de tus derechos, tú Claro, no conoces al claro. día de hoy cuál es tu beneficio, Claro. y cómo le vas a decir, hey, mira, tu propuesta dice que me va a beneficiar, yo te demuestro que al día de hoy a mí me corresponden 20. De acuerdo a lo que tú refieres, entonces yo tendría que cobrar 21, 25 o 30. Con lo que tú estás proponiendo, yo me voy a ir con una cantidad de 10,000. Por lo tanto, tu propuesta es en perjuicio y conforme a tratados internacionales, conforme al 14 constitucional, no aplica lo que tú impones o lo que tú quieres ofertar u ofrecer. Pero ahí es donde está esta cuestión que yo trato de exhortar a todos los radioescuchas del perfil al que pertenezcan, porque si tú no sabes al día de hoy cuál es, y más que nada, si eres un trabajador en transición, que aún no te me has pensionado y que perteneces a los antiguos esquemas, es de vital importancia que al día de hoy conozcas cuál va a ser tu perspectiva o expectativa de pensión o jubilación, para que en el momento de darse el supuesto de que se aplicaran estos cambios que supuestamente van a ser en mejora, pues los podamos respaldar y refutar. Va a haber mejora, entonces tiene que cambiar esto, pero que tú ya sepas lo que te va a corresponder. Si no, es ahí donde se pierde la situación. Ahora bien, las problemáticas que hay hoy por hoy en la seguridad social son dos, que obviamente van a impactar de distinta forma de acuerdo al perfil. De entrada, la posible privatización a la salud, que ya no es tan posible porque ya está publicada algunos datos en el diario oficial. Y segundo, la modificación al sistema de pensiones. La privatización en la salud es una cuestión primordial, es un derecho universal y como tal está consagrado esto también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos Internacionales, del cual forma parte México. Al igual que la retroactividad. Son dos conceptos que están dentro de este cuestionamiento y que al final del día hay tratados que respaldan nuestros derechos de manera tanto nacional como internacional. Posteriormente, yo pondría lo que es la clasificación de la derechohabiencia en México. Es decir, estos dos problemas, cómo van a afectar de acuerdo al perfil que se tenga de ciudadano. El primer supuesto es ciudadanos sin seguridad social. A todos aquellos con o sin seguridad social, la cuestión de la salud nos va a afectar, ¿están de acuerdo? Desde luego. Entonces, clasificando bajo esta tesitura, a ellos no les perjudicaría si hubiera un cambio a una modificación del sistema de pensiones, porque ellos jamás han cotizado. Eso ¿Sí me es. explico? Posteriormente clasifico en ciudadanos que pertenecen al ISSSTE, que ya se encuentran jubilados o pensionados por el décimo transitorio, que era la antigua ley, es decir, antigua ley pura. Sí. ¿No? Siguiente perfil. Ciudadanos que pertenecen al ISSSTE, que son todavía del décimo transitorio, pero el reformado, y que aún no se me han jubilado o pensionado por las tres formas que maneja, o las tres dinámicas que maneja el décimo transitorio. Siguiente punto. Ciudadanos que pertenecen al ISSSTE noveno transitorio, es decir, que ya son de la nueva ley. Posterior sigue ciudadanos que cotizan directamente al IMSS, es decir, aquellos trabajadores que manejan plan privado de pensión o contrato colectivo que son trabajadores del IMSS. Siguiente clasificación, ciudadanos que tengan únicamente jubilación, ejemplo, universidades, Pemex. Siguiente, ciudadanos que pertenecen al IMSS, ley 1973, ya pensionados 100% antigua ley, es decir, que se me pensionaron antes de 1997. Posterior clasificación, ciudadanos que pertenecen al IMSS, ley 73, ya pensionados, pero que fueron transición, pero ya tienen el derecho adquirido y que pueden manejar plan privado de pensión alternativo. Posteriormente sigue ciudadanos que pertenecen al IMSS, ley 73, transición, no pensionados. Luego ciudadanos que pertenecen al IMSS, ley 97, 100% que somos cuenta individual, aquí yo me encuentro. Luego los que son del ICEMI y luego todo lo que es policía, que manejan distintos planes
como la caja de prevención de Ajá. la policía, y esto se maneja a nivel nacional. Posteriormente, el siguiente punto sería afectaciones a cada perfil con respecto a estas dos problemáticas. A cada quien le va a perjudicar de distinta manera, pero nos va a perjudicar, es un hecho, no de la misma forma. ¿Cuántos perfiles deduciste, 12. compañera? 12, fíjate. 12. Sí, está complicado. Es complejo el asunto. Sí. Ajá. Luego los fundamentos que respaldan los derechos tanto generales como específicos. ¿Por qué específicos? Porque habrá quienes, caso de ustedes, manejan plan privado de pensión, más aparte el derechohabiente ante el instituto. Entonces, de manera general a particular. Luego las estrategias a aplicar para cada distinto perfil. Y posteriormente las soluciones a cada agravio de acuerdo al perfil y clasificación del ciudadano. Con ello creo que se abarca toda esta problemática y yo creo que cualquiera de los que estamos del otro lado podríamos identificar aproximadamente a qué perfil pertenecemos, y obviamente si me va a perjudicar la cuestión de la salud, esto es genérico, a toda la ciudadanía a nivel nacional nos va a perjudicar la cuestión de la salud. Absolutamente. No así la cuestión de las pensiones, porque Sí, hay así quienes es. jamás han cotizado y pues a ellos no les va a afectar el que se llegara a realizar alguna modificación. Y sí nos va a perjudicar a todos aquellos que somos sujetos y que en algún momento hemos estado inmersos en alguno de estos instrumentos que se vale el Estado para otorgar la seguridad social. Entonces, en la medida de ello, en la que tú te puedas identificar dónde te encuentras, hay que encontrar los fundamentos legales generales y particulares de acuerdo a tu perfil. Y yo creo que en esta manera le vas a poder demostrar con fundamento legal, no llorando, no exponiendo el sentimiento, porque lamentablemente reaccionamos así, y también a título personal creo que hemos llegado a este tipo de situaciones. Sin embargo, esto no está en la ley, por Sí, buena o pues mala no, suerte. no Entonces, tiene efecto. no tiene ningún efecto. Entonces lo que tenemos que hacer es todo fundamentarlo y motivarlo legalmente. Claro. Este es mi perfil. Claro. Tú dices que esto me va a beneficiar. Bueno, yo al día de hoy, como yo ya tengo estos derechos adquiridos, conforme a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, conforme a la Constitución, conforme a los tratados internacionales, yo ya tengo todos estos derechos adquiridos al día de hoy. Claro. Y sé que mi situación es esta. Y por abajo de ellos, nada. Exacto. Por lo que tú arriba de propones ellos, va a mejorar, pero tú ya tienes un parámetro veamos ofertas. que vas a demostrar Claro. que esto es lo que tengo y con lo que cuento, Claro. de manera individual, Sí. no general. Sí, donde porque, ya claro. te respaldo y ok, viene tu propuesta, me vas a tener que mejorar lo que yo ya sé que me corresponde conforme a derecho. ¿Sí me explico? Entonces, Claro. Claro, hay una cuestión, hay varias cuestiones, ¿no? Muy importantes en esta disertación que hace la compañera Yamile, es el asunto de plantear desde el ángulo de nuestros derechos, si nos vemos perjudicados, las concernientes demandas de amparo a las acciones del gobierno o del correcto. patrón, etcétera. Y esa situación habría que plantearla, como una vez lo dijiste aquí, de manera individual, para no hacerlo en términos colectivos, porque nos pueden declarar improcedente esas demandas de tipo colectivo. Estamos ante una embestida muy fuerte y lo que tenemos que hacer es buscar alternativas en el ángulo jurídico, pero también en el ángulo político, ¿no? Sí, pues. Nos queda claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máxima tribuna de decisiones de impartición de justicia, permanentemente está retorciendo la ley para apoyar las decisiones y proyectos del gobierno de corte neoliberal que hoy maneja Peña Nieto y ayer manejó Felipe Calderón y atrás Fox y después Cedillo. Cuando mencionas el asunto de la nueva ley con la antigua ley, que tendríamos que ir hacia arriba en el estado de bienestar que se puede pronunciar, los que hoy pueden cobrar 5 pesos de pensión deberían de cobrar 30, eso es natural, y no al revés como lo están planteando, es correcto. reducirnos a los que tenemos esto y bajarnos para acá para que todos seamos parejos y haya sentido de equidad. Es un criterio muy particular de Esa es equidad, una. ¿no? Sí. Aparte, Sí. otra situación es el Sí. hecho de que a cada quien le corresponde lo que en su época le tocó. Es decir, ellos refieren que es injusto que a ustedes les vaya mejor que a nosotros. Claro. Sin embargo, yo considero justo, puesto que la década de los 60, 70 consigo mismo ha llevado cambios en todos los ámbitos. Es como si yo ahora
y me he burlado de esta situación, me enojara porque a mí no me tocaron las velitas y el vestido largo, ¿no? Y los carruajes. O sea, no, o sea, a ti te tocó nacer en esta época y con la pena, lo que te corresponda, la tecnología, a ustedes no les tocó la tecnología, entonces también se tendrían que enojar, Tendrían que ¿no? enojar, Porque no les tocó y ahí no habría equidad. ¿están de Dibujaba acuerdo? con papel y Miren, tengo tinta. aquí el documento oficial de la OCDE, y en las recomendaciones, fíjense lo que mencionabas, Yamil, dicen que es para mejorar, ¿no? Vamos a ver Ajá. cómo va. Juegos de palabras. ¿Mejorar quién? Dice, bueno, hay que mejorar el diseño de los sistemas públicos de pensiones para mejorar la sostenibilidad financiera. Sostenibilidad financiera. Entonces, el primer cambio que proponen es aumentar las tasas de contribución. Sí, Ajá, o sea, ese es lo primero. al 15%. Al 15%. El segundo es reducir la contribución compartida gubernamental para el caso de los que son públicos. O sea, que ponga hay más el reducir. trabajador y menos el Y gobierno. menos el gobierno. Así es. Así nos van a ayudar a todos. Ujú. Luego, disminuir el límite máximo salarial para los trabajadores del sector privado de 25 a 10 veces el salario mínimo, y aparte disminuir la pensión a sobrevivientes. Entonces esa es una manera para ayudar, ¿no? ¿Ayudar a quién? 2, incrementar la edad efectiva de retiro Ujú. y relacionar la edad de jubilación obligatoria a los incrementos en la esperanza de vida. O sea, si tú eres muy sano, pues te vas a decir, no, pues tú no te puedes jubilar a los 65, estás muy sano, te vamos Ajá. a mandar a los 70. Sí, yo te veo todavía con cachetotes bien colorados. ¿No? Esta es la otra, la tercera, nomás le estoy dando un resumen, ¿no? Pues, No, pero está documento. terrible. Hacer que converja la pensión mínima bajo la ley IMSS 73 con la pensión mínima contributiva, la pensión mínima garantizada en el sistema de se me fue el nombrecito. Ay, es que no alcanza. Contributiva, y deslindarla del salario mínimo. O sea, bueno, deslindar del salario mínimo, hacer que converja la ley del 73 con la pensión mínima contributiva. Bueno, es que ahí va donde ellos, es un juego de palabras, Ajá. ¿no? Donde yo te Totalmente. puedo referir que si yo te echo el agua, te voy a hacer bien, ¿no? Sí, pero yo te enseño que mi documento está limpio, está seco y que lo puedo leer. En el momento que tú le eches el agua, va a ser ilegible el documento, pero como yo te lo demuestro, ese es el problema, Claro, donde nos claro. perdemos Claro. todos los ciudadanos, porque, Claro. bueno, es que dicen que nos va a beneficiar. Bueno, en el momento tú también tienes que poner tus pruebas, cómo está tu situación al día de hoy y lo que yo sé que voy a obtener, porque yo ya tengo este beneficio ganado y obtenido. Claro. Y que hay muchas instancias, instituciones y fundamentos legales que me respaldan. Ahí está también la otra situación, que desconocemos cómo amparar Ok. estos derechos. Los Lo que recursos jurídicos los recursos que jurídicos tiene a su favor existentes. el trabajador. Exacto, lo que ahorita, la dinámica que yo estoy realizando ahorita con varios chicos es que se está elaborando un escrito de petición, donde en el mismo va fundamentado de acuerdo a tu perfil, que te respondan por escrito si te va o no te va a perjudicar o en qué manera va a repercutir los supuestos cambios que se pretenden realizar. ¿De qué sirve este documento para efectos legales? Uno, el escrito de petición es simplemente obtener una respuesta ya sea positiva o negativa, de acuerdo a tus intereses, para que tú puedas proceder en el momento que tú lo consideres y de acuerdo a tus intereses, responder desde otro punto de vista legal. Tú ya tendrías una respuesta que directamente te la estoy refiriendo a ti, no a la comunidad en general. No es lo mismo que yo diga a todos, a que directamente yo te diga a ti te va o no te va a afectar X o Y situación. Es como, se los aterrizo así, como el juego del gato, donde pones la X por todas partes y donde ponga el 0 ya perdió. Ese es el motivo o el objetivo de este escrito de petición. Si no te responden, negativa ficta. Si te responden bien, ya tienes algo a favor. Y si te responden que no, también, porque ya puedes proceder. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, por O sea, donde quieras. es un juego que por todos lados conviene. Sí, exacto, porque tú ya lo estás haciendo Claro. legal. Y más ahora La conclusión con lo que es ya está que publicado, siempre pelear por los derechos siempre será positivo para el siempre, trabajador. y es un escrito de petición donde Claro, tú estás solicitando claro. que se te dé una respuesta. Ahora, Claro. aquí hay dos disyuntivas muy importantes. Como tal, ya está aplicado, o más no aplicado, sino ya está publicado, como tal en el Diario Oficial de la Federación la cuestión de la salud. Entonces, sobre ese también se respalda el escrito, porque te voy a preguntar sobre qué onda con lo que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cómo va a perjudicar de acuerdo a mi perfil, a mi carga familiar económica,
lo que ya se Ujú. publicó como tal en el Diario Oficial de la Federación. Y Claro. la respuesta que recaiga sobre de ti ya es una base legal para que En base, claro. tú puedas avanzar. ¿sí? Claro. Entonces, esta dinámica es muy buena y la he comentado al aire, que por el medio que quieran, con el abogado, o como quieran hacerlo, pero que lo haga la ciudadanía. Que lo haga. Y lo más importante es que vaya fundamentado legalmente. No expongas, es que tengo a mis 4 hijos y no les voy a poder dar de comer. No, o sea, Eso no. la verdad Eso no les es. interesa. Funciona. Sí, no es argumento legal, como has dicho. Exacto. Bueno, pero lo que estamos tratando, lo que está tratando la licenciada, Sí, mi Carlos. es toda una política, Naco y Hugo, de despojo a los derechos. Sí, así es. Sí, No así estoy es. descubriendo el hilo negro, yo sé que muchos ya lo tienen contemplado, pero debidamente concatenado para el asunto de los sobrevivientes. Ahorita que dijo Hugo, los sobrevivientes, la universalización de la salud va a ser a través de un problema estructural, Ujú. particularmente del empleo, con la terciarización y la precarización, el outsourcing en pleno, va a hacer que los trabajadores no puedan pagar Ujú. los derechos subrogados, que son netamente privatización. Ujú. Y al no poder pagar, inclusive los jubilados y pensionados, al no poder pagar esos Servicios. médicos, nos vamos a ir A lo que se a pueda. la tumba, porque Claro. yo me Claro, supongo que claro. un trabajador que gana... Sí, si te toca una enfermedad grave, ya valiste. O sea, ¿quién te va a pagar? ¿De dónde vas a sacar recursos para Claro, atenderte? claro. O para atender a tu familia. Pues ya están ahí las diálisis, Bueno, ¿no? esas y otras cosas más. Entonces hacen una ley universal de salud, subrogando, que quiere decir privatizando, Ujú. los servicios médicos de niveles superiores al de la tos, el catarro, el dolor de estómago, etcétera. Así es. ¿No? Te mandan a segundo o tercer nivel a instituciones privadas. No las puedes pagar. Tu ingreso no alcanza para ello. Por lo tanto, te endrogas, pides prestado, salvas esa parte del momento, pero te quedas atoradísimo. No, pues. Si ocurre otro percance de esa naturaleza, o más o menos, tampoco lo vas a poder pagar, y o te endeudas más o dejas que se muera el paciente. Esto tiene que ver con una política del Fondo Monetario Internacional que dice prohibido envejecer, ¿no? Y entonces, entre más se mueran, menos pensiones pagan. Fíjense lo perverso del asunto. Ahorita estamos hablando de, efectivamente, la ley 73, la ley 97, la pensión universal. A eso va la pensión universal, llevarnos a una pensión universal a todos. Pero lo fundamental es que los grandes capitales y el gobierno en complicidad no quieren ya tener obligaciones de pago de pensiones en ningún sitio. Ujú. Por lo tanto, universalizas la salud, modificas la ley del seguro social en todo lo que pueda valer, y además reduces o modificas los sistemas pensionarios, y te tienes que llevar a Paco, que cobra 60, y a Mire, que cobra 5, pues como vas a tener que cobrar 5 igual que yo. Lo siento mucho, Margarito. Lo siento ¿verdad? mucho, Margarito. Y entonces vas a tener esa lana, que aparte de lo que tú has mencionado aquí, Pero es justo, manito. no, desde ¿verdad? tu punto de vista burgués, ¿no? Entonces, y a mí le he dicho aquí algunas veces que hay una subvaluación de las pensiones en México, Ajá. ¿no? Sí. Y que se pueden revalorar, porque esa lana, ¿dónde queda? ¿Dónde está? ¿Quién la utiliza? ¿Cómo la utilizan? ¿Cuál es su beneficio para, ya no para ti, sino para el país en todo caso, ¿no? Ujú. Exacto, justamente en función de eso, esta semana estoy manejando un especial justamente en el programa, un especial del sistema financiero mexicano, cómo perjudica o te beneficia en la medida en la que tú conozcas cómo son estos conceptos, cómo aplican, cómo interactúan como tal en la Bolsa Mexicana de Valores, y que obviamente todo esto repercute como tal en lo que es hoy por hoy la cuenta individual. Ayer empezó la primera emisión. Yo invito a todos los chicos que nos puedan sintonizar, porque vamos a estar dando toda la estructura de forma, pues prácticamente, a mí me gustan así las cosas, con palitos y bolitas, que le podamos entender, que pueda ser sumamente digerible, Ujú. para que en la medida de ello te enamores y
te involucres con tus derechos, porque todo al día de hoy está en función de este tenor, y si no tienes el conocimiento exacto de cómo se están manejando todos estos recursos, no vas a saber cómo defenderte. Entonces, partiendo de ello, creo que es muy importante que se conozca esto. Ayer empezamos con cosas muy sencillitas, que es la deuda interna, que es el sistema financiero mexicano, quién es un acreedor, todo este tipo de cositas que cuando escuchas dices, ¡ay, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y le das la vuelta y prefieres como, no, siento que nadie me habla. Pero es importante que las conozcas, porque gracias a esa información, hoy por hoy yo pude demostrar que el ahorro que yo estoy realizando es simulando como tal una tripartita. Estoy haciendo un ahorro de 900 pesos, que esto vendría a ser para un salario de 15,600 pesos, un salario como promedio regular. 900 cada cuánto al mes. Al mes, o sea, siento que es una cantidad. Es una cantidad, sí, que es posible. Que no es exagerada, como una de las propuestas de el presidente de CONSAR, Carlos Ramírez Fuentes, que era de 100 pesos al día, 3,000 pesos al mes. Pregúntome yo qué sucedería con alguien que gana un salario mínimo, 2,132, la comida, el transporte y todo lo que se tiene que reciclar para continuar. Bueno, ahí queda la cuestión. Entonces, un ahorro que no sea difícil de llevar a cabo, a cabo, y que aplicando justamente esta información de respaldo, y que no soy experta en economía, lo mío es la seguridad social, pues eso no te quita el hecho de que al conocer estas herramientas puedas obtener un buen beneficio. No puede ser que llevo un año, ya exactamente cumplí el año el día 20 de noviembre, llevo un ahorro de 31,000 y cachito, 200 y cacho, en un año, 900 pesos. Y allá llevo 14 años y llevo 180,700 y cacho. Qué entonces hay algo que no es correcto. Entonces es de vital importancia que la gente conozca cómo se maneja esto, porque yo creo que si a todos los que somos de la nueva ley nos dijeran, si tú ahorras de verdad estos 900 pesos o 1,000 pesos o 2,000 pesos, con 900 pesos te vas con una pensión de 27, con 1,000 pesos te vas con una de 35, por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que sí lo haríamos, pero porque vas a tener la garantía de que lo vas a obtener. Es lo mismo que la antigua ley, les descontaban una cantidad a todos ustedes, pero porque sabías que iba a estar seguro tu futuro. No como ahora que en la Afore inviertes 10 pesitos mismos que perdiste al día siguiente. Sí, no hables de esas cosas. Con la devaluación que pasó, el cierre que tuvo septiembre, el cierre de septiembre, la CONSAR, la pérdida que tuvo. Hubo pérdida, te digo, yo tengo 37,000 y tantos millones de pesos. Yo tengo un ahorro personal en mi Afore y lástima, Margarito perdió dinero en el último semestre. Entonces, ¿cómo quieren incentivar el menos ahorro? el banco que lleva mi Afore, que ellos sí cobraron sus comisiones. Ellos sí cobraron sus comisiones. ¿Podemos irnos a un corte, mi estimado? Claro, Carlitos, el tema es muy interesante. Vamos a darle un espacio musical y regresamos con el mismo tema. Aquí está esto que se publica hoy, no, el 20 de noviembre, perdón. Hoy lo mismo lo publican otros medios de comunicación. Tú estás muy enterado de esto porque tienes amigos petroleros, ¿no? Así es, mi querido Carlos. Es una verdadera desgracia la que le está poniendo a Pemex. Una burla. Hoy te jubilan, hoy tienes la perspectiva de jubilarte a los 60 si tienes menos de 15 años de antigüedad. Hasta 15. Ajá, o hasta 15. Dentro de 5 va a ser a los 65. Y obvio, si hoy tienes 15, vas a llegar a los 20 sin jubilarte. Entonces es una engañifa vulgar. 65 años de edad o 35 de servicio. Y 35. Bueno, cumpliendo los dos requisitos. Sí, los dos requisitos. Razón. Entonces imagínense, ya se avisó, ya está pactado por Carlos Romero de ya lo firmó, sí. Ya está pactado. Imagínense la soba que le están dando a los petroleros, que ojalá vengan mañana al evento, ¿sí? Claro. Tenemos que hablar ahora qué vamos a hacer. Ya hablaste sobre el asunto del tema legal, el tema jurídico, ¿no? Tienes que complementar con un escrito de petición, esa es una. La otra, si no te hacen caso y te van a modificar tu derecho, entonces implementar los recursos que tú decías que son los juicios de amparo, ¿no? En un momento dado, pero de manera individual.
Y la otra es buscar que nos entreguen cuentas, ¿no? Eso es nada. Lo invierten donde quieren. Tengo aquí una pregunta antes de entrar al tema ahí financiero. En ¿Ya? el estricto tema legal, están proponiendo un prorrateo. O sea, Sí. no quitarte el derecho tal Yo cual, lo mando así. sino están proponiendo que el tiempo que cotizaste en A el ver, al día de hoy 73, tienes 20 años Ajá. cotizados en el antiguo esquema, te reconozco estos 20 años y a partir de aquí en adelante te aplico cuenta individual. Es decir, te voy a manejar una pensión mixta. Ajá. Claro que sí me vas a aplicar retroactividad porque mi derecho, por ello la cuestión del beneficio definido, yo al día de hoy yo ya sé cuánto voy a obtener, aún aunque me falten 10 años hacia adelante. ¿Sí Claro, me explico? claro. Al tú modificarme y al generar esta supuesta prorrata, claro que ya estás mermando mi futuro porque yo ya conocía cuál iba a ser el beneficio. Claro. Y te cambiaron la jugada a Mira, futuro. a mí me lo explicaron más drástico. Tú me Ujú. dices ahorita, bueno, hasta ahorita llevo 20 años, pero lo que yo escuché, también igual con una persona que se especializa en esto, que nada más hasta el 97, ¿es No, esto cierto? yo hablé O sea, con la OCDE, sí. yo tengo la entrevista directa con ellos. ¿Qué dicen ellos? Yo entrevisté a Pablo Antolín, yo Ujú. directamente, Sí, publiqué Pablo la, Antolín la- es el la- que hizo este el audio y lo que él dijo, no, pues hasta el día de hoy te reconozco la situación. Justamente le hice la entrevista con la intención de aclarar todos estos Ajá. rumores y mitos que se han dado Ujú. alrededor del mismo contexto, porque él dijo, no, o sea, las cuestiones van a ser esta. Todos los que son trabajadores en transición, al día de hoy, seas del esquema que seas, te reconozco tus derechos adquiridos al día de hoy, Al día de hoy. de donde vengas, plan privado, Mm. te lo reconozco y a partir de aquí en adelante a todos les aplico cuenta individual. Ah, ok. Esa es la Ah, cuestión. eso es. Sí, porque Ok. habían comentado que No, eso no es, desde no. el 97. No. Vámonos a un Vamos corte. al corte y regresamos con el tema. La música de Eddie Gourmet y los Panchos. Quiero decirte que quizá no es doloroso tal vez,
Sindicato Mexicano de Electricistas. Informa. Estamos convocando para este próximo miércoles 25 a lo que hemos denominado Convención Nacional por los Derechos a la Salud, Pensiones y Jubilaciones, Seguridad Social, Trabajo y demás derechos sociales. Este evento lo vamos a celebrar el próximo miércoles 25 a partir de las 9 horas. Es una convención, no es un foro. Ahí pretendemos abrir, si es necesario, mesas de discusión y si no, en plenaria abordar estos temas y llegar a la constitución de un gran frente. Y es el llamado que hacemos. Aprovechamos la presencia de compañeros de otras organizaciones para que nos acompañen. La Confederación no pretende dirigir el movimiento, queremos ser uno más del conjunto de los trabajadores que vayamos y luchemos por crear un organismo que nos permita detener y revertir estas posiciones. Está lo de la posibilidad de restatizar los bienes, están estas auditorías vinculantes, pero primero tenemos que crear el organismo, el instrumento de lucha que nos permita combatir, y eso es la invitación, compañeros todos, a que nos acompañen el próximo miércoles en el auditorio del ESME a partir de las 9 horas. Te esperamos, no faltes. Bien, licenciada Yamile, sabemos que los conocimientos son vastos y sin embargo hay una pregunta que debiésemos de hacer en el sentido, yo creo que los trabajadores que ya están pensionados o los que queremos pensionarnos, no nos queda, al menos a mí y a otros que me han preguntado, muy claro el asunto de el acogimiento a la ley del 73, virtud de mi pensión. Entré con ese régimen, pero hoy se cambia con la del 97. ¿Cuáles son mis perspectivas de acogerme a la ley del 73 teniendo yo 1.500 cotizaciones? Bueno, de entrada, conforme al artículo 301 de la Ley del Seguro Social, todos aquellos que cumplan con el supuesto de tener el derecho a la pensión, ¿qué es esto? Que ya tengas más de 60 años, que por lo menos si hayas juntado las 500 semanas, ya son sujetos al beneficio de la pensión y este derecho es inembargable e inextinguible. Es decir, todos aquellos que aún no se me hayan pensionado, pero estén dentro de este supuesto, que ya tengan la edad y las semanas cotizadas, ya es inextinguible su derecho. Es decir, en el momento que tú lo quieras ejercer y aplicar, lo vas a poder hacer, porque ya está respaldado en todos estos fundamentos. Uno de ellos, y el más que viene a colación, es este fundamento, el 301. Así es que por ese lado, digamos que tenemos muchas herramientas legales a favor. Y el hecho de que tengas 500 o 1.500, no hay un tope como tal de semanas cotizadas. El mínimo son 500, que vienen siendo 10 años cotizados. Sin embargo, no hay tope ni para la edad ni para la cantidad de semanas cotizadas. Así es que quienes se encuentran dentro de este supuesto caso de usted y de otros chicos, no pierden para nada, es inextinguible ya su derecho. Nos está protegido, solamente es cosa de reactivarlo en algunos casos, o quienes estén haciendo mejoras o estrategias, o simplemente hay casos que me he enterado que aún no se quieren pensionar porque están ahí con la cuestión del divorcio o cositas así. Bueno, no les perjudica en lo más absoluto porque ya tienen el derecho adquirido, y no lo digo yo, lo dice como tal la ley. ¿Qué pudiera suceder si el gobierno dice, Urría y Videgaray, o todos ellos dicen, bueno, sí tienes derecho a la pensión por vejez, ¿no?, con las cotizaciones que tengas, pero te vamos a prorratear? Bueno, ya no habría en este caso particularmente, ya no había cabida, porque ya tengo la edad, ya tengo las semanas cotizadas. O sea, ¿de dónde me vas a meter más cotizaciones? En todo caso, en el supuesto, vamos a suponer, que tuviera que cotizar un año para aquellos que se están reactivando, pues ese año solamente va a formar parte de la cuenta individual, todos los demás ya los tienes adquiridos y el esquema va a ser por antigua ley. Y aquí lo importante es que dentro de su propuesta, que tuve a título personal la oportunidad de tener la entrevista con Pablo Antolín, el comentario de él es el salario que se va a tomar para efectos de pagar esta pensión con la prorrata va a ser el de los últimos, él comentó 10 años, pero le hice la observación de que acá en México son 5. Digo, bueno, los que maneje México, los últimos 5 años se va a tomar el salario promedio
aunque tú te encuentres en la prorrata, va a considerarse tu salario promedio para pagarte los años que tú ya tenías adquiridos por parte de la antigua ley. Así es que por ese lado no hay problema. Ok. Muy bien. Ok. Pues virtud de este escenario tétrico, perdón por así ser tan... No, pues es real, así es, en Carlos. el que nos encontramos, ¿no? En algunas ocasiones hemos coincidido, licenciada, en algunos eventos, en tu propio programa, que nos has hecho el favor de invitarnos, pero se ha desprendido, inclusive del foro en el que nos acompañaste el 22 de julio, Sí. nos hiciste una ponencia muy interesante, y ahí sacamos algunos resolutivos. Uno de ellos es tratar de formar con todas las organizaciones que se pueda un frente nacional Es correcto. que nos pueda dar posibilidades de defensa y de mejora. Así es. No vamos a quedar, Así es. no vamos a quedar solamente en la defensa, sino Así en la es. mejora. Así es. Y entonces hemos hecho un esfuerzo, todas las organizaciones, y estamos convocando para mañana mismo, a las 9 de la mañana. Ahí está el cartel, a cuadro. Es cartel nada más, Carlos, no es audio. Ok. A las 9 de la mañana en el auditorio de Insurgentes 98, Ujú. a celebrar una convención nacional. Estamos convocando 16 organizaciones. Dentro de estas organizaciones hay trabajadores del Seguro Social, perdón, trabajadores del ISSSTE, jubilados del Seguro Social, jubilados del ISSSTE, militares en retiro, compañeros telefonistas, los compañeros de Mexicana de Aviación, nosotros como Confederación de Jubilados y los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, los compañeros petroleros, ya hablé con Eberto y Mario Galicia, ¿no? Es decir, hay un cúmulo de organizaciones, 16 concretamente, que estamos convocando a la celebración de esta convención nacional por la salud, la seguridad social, las jubilaciones y pensiones y los demás derechos sociales, ¿no? Es que me parece que es un esfuerzo interesante, que debo decir con el mayor de los comedimientos y fraternalmente, que cuesta trabajo, Paco, Así es. conciliar toda una serie de opiniones, y no solamente eso, sino por ahí algunos antagonismos que se suscitan, ¿no? Viejas historias, ¿no? O vienen de añeja edad, y entonces hay una convocatoria que está en las redes sociales. Los periódicos desafortunadamente no nos publican porque pues no atacamos a su sistema, pero sí ayer tuvimos una rueda de prensa, ¿no? Qué bien. Algunos medios nos acompañaron y ahí les hicimos una disección del asunto que tiene que ver con la salud, con las pensiones y jubilaciones, la seguridad social y el trabajo, ¿no? Y estábamos trabajando sobre particularmente 6 ejes para la convención. Compañera Yamili, compañero Hugo y Paco y compañeros de la producción. Son 6 ejes programáticos, que son salud, jubilaciones, pensiones y demás derechos de la seguridad social, el trabajo, paz y justicia y derechos humanos, patria y soberanía nacional, y contra las reformas estructurales y en defensa del patrimonio nacional. Esos son los ejes que tenemos. Sin embargo, como la convención está citada para un solo día, pues no va a alcanzar el tiempo de desahogar, abordar todos en la plenitud. Claro. Lo importante es dar a conocer esta convocatoria, las intervenciones de cada uno de los convocantes y la gente que participe de la convención, para crear un instrumento de lucha que es un frente nacional, que puede llamarse como quieran, pero que se articule, ¿no? Eso es primera. Luego, buscar ahí, a través de la soberana decisión de la convención, buscar un posicionamiento político puntual que le diga al gobierno y que le rebata al gobierno sus tesis de modificación a la salud, a la seguridad social, a las pensiones y jubilaciones y todo lo que de esto emana, y desde luego pues estructurar una dirección cuando menos momentánea, provisional, para que arranque, para que empecemos a abarcar y empecemos a trabajar, ¿no? Hay otras cosas que habría que plantear, pero en términos concretos, ¿no? Estamos planteando una convención en donde confluyamos todos, ¿no? En donde podamos los expertos, los intelectuales, los analistas, los articulistas, los políticos, los economistas, los arquitectos, ¿no?
Sí, claro, hasta ellos. que podamos cumplir en un frente amplio, porque Eso nos afecta a todos. Esto nos pega a todos. A todos, y eso nos dijimos en donde hemos estado, no solamente le pega a los jubilados y pensionados de hoy, sino a los potencialmente jubilados Claro, mañana, claro, pensionados claro. mañana. Estamos cuidando el futuro del Exacto, problema. por eso yo después al final pues, nos ponemos de acuerdo en ese sentido de la convención, y debo así de manera breve decir que a las 9 de la mañana empieza el registro de los participantes, de los asistentes. A las 10 de la mañana hay unos honores a la enseña patria. A las 10:30 está la bienvenida al evento por parte del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, el mensaje de bienvenida y la inauguración de la convención. Y luego tendremos la presentación de la gente que nos pueda acompañar, ¿no? Tanto de manera individual como de manera gremial, y posteriormente se le dará cabida a las participaciones de las organizaciones convocantes. Aquí las tenemos para abordar de manera general, ¿no? El asunto de la temática de esta convención, ¿no? Y posteriormente, bueno, ya se dará seguramente paso al debate con los propios asistentes a la convención, tratando de llegar a resolutivos, y esa es una jornada larga. Pues intensa. es un paso muy trascendente, mi querido Carlos, para la clase trabajadora en general. No sé si quieras dar lectura a las organizaciones convocantes, porque es muy interesante escuchar qué grado de unidad se está logrando con este asunto. Bien, tenemos a la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, que nos honramos en representar. Así es. Tenemos al Frente Nacional por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social del IMSS, otros trabajadores del IMSS, trabajadores y jubilados siglo XX y siglo XXI, el Consejo Nacional de Adultos Mayores, Jubilados y Pensionados, que vicepreside el compañero César Torreya, jubilados de la sección novena de la CENTE, en la región de Michoacán, Zamora. El magisterio. Sí, del Magisterio, Unión de Jubilados y Pensionados Civiles y Militares, jubilados del subterráneo de Guanajuato y de Guerrero, Asociación de Trabajadores de Mexicana de Aviación, jubilados y pensionados de telefonistas del 22 de abril, Unión General de Obreros y Campesinos Bandera Roja, de Oaxaca, Bloque Águila Negra, Asamblea de Jubilados y Pensionados del UAM-Situam, Asociación por el Bienestar del Adulto Mayor Nueva Vida, y Frente de Derechohabientes de el Instituto Mexicano de Seguro Social. Esta convocatoria, debo de advertir, es la que teníamos al inicio de que empezamos a estructurar. Sin embargo, se han sumado más convocantes. Qué bueno. Dentro de ellos los trabajadores de los centros de la energía, que son petroleros, y los técnicos y profesionistas de Pemex, los de la UNTIP, también son convocantes. Entonces, como se puede ver, qué bueno, se está haciendo un buen esfuerzo. Ojalá nos acompañe la suerte y la voluntad y la decisión, y podamos crear instrumentos de lucha que, aparejados con los conocimientos de ustedes, les vamos a dar en la torre. Carlitos, Paco y Hugo, nos hacen una pregunta a nuestro auditorio. El compañero Abel Camacho Pantoja, de Mantenimiento Eléctrico, nos dice que si, en base al pronunciamiento que hace Gurría hace algunas semanas, le pregunta a la licenciada directamente, él cumple 60 años en octubre, que si quedan salvaguardados sus derechos. Sí, como tal, al día de hoy no hay una publicación que vaya ya ahorita a realizar algún cambio. Sin embargo, sí se espera y hay que estar preparados. En el momento que la persona tenga los 60 años adquiridos, que es uno de los requisitos, y las 500 semanas como mínimo, ya tiene, conforme al 301, protegido y blindado el derecho a la pensión. Sí. Ahorita quienes no tengan este perfil, tampoco les pasa nada, pero sí la finalidad sería realizar un escrito donde ya vayas teniendo un respaldo legal, y en el supuesto que se llegara a dar, pues lo saques y lo expongas. Claro. ¿No? Pero todos los que tengan ese perfil, como lo comentábamos hace rato en la pregunta que me realizó el señor Magariño, no le sucede nada conforme al 301. Okay. A mayor abundamiento, sin confiarnos, nunca debemos de confiarnos de las palabras de los gobernantes, y mucho menos de Gurría, que por cierto debemos de mencionar, el ángel de la dependencia,
en su momento como político mexicano, presidente por 11 meses de la Nacional Financiera y secretario de Hacienda y Crédito Público, instrumentó junto con Cedillo el sistema pensionario de cuentas individuales, ¿no? Ellos plantean que para abril debe de venir esta gran reforma a las pensiones y jubilaciones. ¿No? Próximo periodo de sesión. Así es, el ordinario de sesiones del año que entra. Ajá. Pero no nos vamos a confiar. Claro. Entonces, en este momento, dice bien la licenciada, no hay ninguna carta, ningún documento que nos diga que ya se puede poner en práctica su reforma. Exacto, no lo hay, pero sí hay que prevenir. Hay que estar atentos. Exactamente, con la guardia en alto. Hay que preparar y generar planes de contingencia. Son capaces el PRI, el PAN, el PBM y otros más que se les puedan agregar, son capaces de dar un albazo. Claro. Y entonces hay que estar debidamente constituidos. Lo han hecho, ¿no? Claro. Preparados legalmente para... Tienen la mayoría, todos aquellos que votaron por el PRI, PAN, Verdes, como lo intentaron hacer panales, pues votaron contra sus propias pensiones. Sus propios derechos. Por eso dice la licenciada, hay que estar debidamente articulados en lo jurídico y en lo político. Así es. Y hermanar esas acciones. Así es. Vámonos para adelante. Eso es lo que podemos. Ustedes déjenme presumirles algo, ¿puedo? No, Carlos, no. Por favor, déjenme presumir. No. Un día del año que les presumo, hermanos. Miren, no pudimos asistir a Ecuador a la conferencia de la UIS de jubilados. Hubo una conferencia de la UISTE en los últimos días de septiembre. Qué lástima. Nos invitaron, pero los recursos del sindicato no son los adecuados, entonces no pudimos asistir. No alcanzó. Pero dentro de la confederación hay dos compañeras que tienen la dirección del SUPAGUAC, de la Universidad de Querétaro, los profesionistas y académicos de la Universidad de Querétaro, que nos hicieron el favor de asistir a Ecuador, Quito, y de ahí se desprende la declaración de King Boix, que es el que preside la UIS, y se desprende también los resolutivos, ¿no? Entonces, en instancias nuestras, nos mandaron los resolutivos de las compañeras y también King Boix. Qué interesante, hay que difundir. Ya está, se publicó el sábado en el suplemento El Orbe. Este sábado se publicó en el suplemento El Orbe. ¿Se podrá conseguir? Y yo creo que sí, esto lo voy a dejar para, si quieren sacar una, me lo regalaron, no lo compré, me lo regalaron, Y aquí estoy, aquí me hicieron un favor, me pusieron caricatura y se me veo bien. Caricatura. Te photoshopearon, compañero. Entonces les quiero presumir no tanto la imagen, que esa ya la conocen ustedes, sino el contenido de la Declaración de Quito y sus resolutivos. Declaración de Quito, porque no solamente lo que estamos comentando hoy está sucediendo en México. No, es un fenómeno. En el continente americano, cuando menos. Es un fenómeno general. Esta UIS de septiembre en Quito es el resultado de la conformación, la construcción de la UIS, que pertenece a la Federación Sindical Mundial, que no estaba construida para pensionistas y jubilados. Entonces, hace 2 años que estuvimos en Barcelona, se tomó el acuerdo que la próxima reunión de esta UIS fuera en Ecuador, en Quito. Ya se celebró y nuestras compañías forman parte de una comisión dentro de la UIS de jubilados y pensionados, y esto es lo que podemos informar. Ojalá un día nos permitas ahí en tu programa difundir esto, que es muy interesante, de cómo estamos tratando de hermanarnos, ¿no? De conjuntarnos en el continente americano, particularmente de México para abajo, ¿no? Sin olvidar que la AFL-CIO también los trabajadores norteamericanos y canadienses también han estado dando la pelea, ¿no? Claro, desde luego. Hay que diferenciarlos de sus oligarquías. Entonces, ¿no lo quieres, Paco? Te lo doy. Le saco copias y te lo traigo mañana. No hay ningún problema, para que la licenciada nos haga una promoción por ahí, si es que lo tiene a bien en su programa de ecosociales, ¿no? Y también para tú que lo difundas, mi buen Huguito. ¿Sale? Ahí estuvimos presentes como Confederación de Jubilados. Qué bueno. En Ecuador, qué bueno. En Quito, Órale, Ecuador. Qué bien, muchas gracias. Eso es lo que le quería yo presumir, pero ¿qué creen? Hay un problema de los compañeros del Seguro Social, porque les están aplicando en rigor un asunto dice, tú ya no tienes derecho a el pago de la pensión.
leo rapidísimamente. ¿Cómo? El artículo se llama Defiendo mi Afore. Ajá. Y dice lo siguiente, ella da los datos del correo y todo. Luego dice, les anuncian las modificaciones, ¿no? Y ellos, Seguro Social, dicen, no, yo no acepto que me modifiques mi sistema, tengo derecho a esto y esto otro. Y entonces dice, quien relata esto, ahorita vamos a ver quién es, el origen de estas modificaciones derivan de una jurisprudencia de 2008, efectivamente, del semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta, en donde se expresa que los trabajadores del Seguro Social no tendrán derecho a la obtención de los recursos de cesantía en edad avanzada y vejez, ya que se utilizarán para fondear una pensión de cesantía a los 60 años. Esto es dirigido a los trabajadores del Seguro Social. Sí. Y por tal motivo, dicen que esto es falso, una vez que el trabajador del Seguro Social está desprotegido al respecto. ¿Cuál es el comentario ahí, licenciada? Bueno, de entrada lo que están tratando de homologar es aplicar el mismo esquema que aplican a todos los jubilados que tienen plan privado de pensión y que aparte son derechohabientes del instituto, en cuanto a que el concepto de cesantía en edad avanzada y vejez está financiando la pensión, en teoría. La práctica dista mucho de ello. Entonces, en tenor de esa situación, por las cuestiones se elabora esta jurisprudencia donde les quieren aplicar la misma dinámica a los jubilados del IMSS. Hay que recordar que ellos manejan esta dualidad, que son como tal trabajadores y derechohabientes del instituto. Por lo tanto, ellos en anteriores situaciones eran los únicos que sí podrían retirar el dinero de la Afore al 100% porque no tenían la figura de derechohabiente ante el instituto. Ahora lo que están manejando es que sí, que tienes las dos figuras, que eres derechohabiente y que eres jubilado, y que por lo tanto te voy a aplicar la cuestión del artículo 190 de la ley del IMSS, el cual refiere que aquellos que manejen plan privado de pensión van a poder retirar los recursos y solo si se ajustan a los lineamientos del 157, y el 157 refiere claramente que te vas a tener que pensionar por los nuevos esquemas. Aquí el problema es que les están mezclando los conceptos y les están haciendo que tengan la misma figura que en el caso de ustedes tienen. Ustedes son derechohabientes y son jubilados. Sí. Ellos no tenían esa figura, simplemente manejábamos un contrato colectivo de trabajo, claro, y en función y en tenor del mismo, claro, yo tengo una jubilación, una prestación por años de servicio. Y ahora me quieres manejar que también soy derechohabiente. Y al ser derechohabiente, claro que te aplica lo que refiere el 190. Juegos de palabras. Híjole, mano. Sí. Yo no sé para dónde hacerme. Un catorrazo por acá, otro catorrazo por acá, y bueno, sí, qué barbaridad. Puros catorrazos. Se me hace que por eso Jorgito no anda aquí con nosotros. Fíjate que nos dice, nos dice nuestro compañero Morocco, cito textualmente. ¿Morocco? ¿Quién es el Morocco? ¿Quién es el Morocco? Identifiquemos quién es el cuate que está escribiendo ahí, porque de triste memoria tuvimos aquí un productor que parecía llamarse de la misma manera. Yo me acuerdo de él, sí me acuerdo. De triste memoria para nosotros. Sí me acuerdo del Morocco. Acuérdense que ya amenazó que va a regresar. No, pero tú ya tienes contrato con nosotros, ya. Ah, perfecto. Como productor está... Es un productor en resistencia, nuestro querido Morocco. Cito textualmente. Oye, pero tuvo dos desgracias. Sí. Lo corrieron de su empleo de Luz y Fuerza, y nosotros ya lo corrimos de su empleo de Radio Esmer. Lástima, Margarito. Pobre cuate, nació con mala doble suerte. Decreto. Dice que Jorge Herrera no fue, que porque lo quieren contratar en frecuencia laboral en vez del bombero peregrino. Dicen. El bombero peregrino es un colaborador de Lourdes Martínez en frecuencia laboral. Un jubilado bombero, ¿no? Un bombero jubilado. Un bombero jubilado. Compañero muy combativo. Quisiera hacer una observación de justamente esta jurisprudencia. Como bien sabemos, la jurisprudencia es, para efectos muy simples, es que se dieron de manera sucesiva 5 casos en el mismo contexto. Sin embargo, hay muchos más casos que refutan lo contrario, porque la mayoría de los trabajadores del IMSS retiraron sus recursos de la Afore sin mayor problema, obviamente por medio de una demanda. Y en tenor de ello, muchos, en el caso del sector que yo normalmente manejo, que son los jubilados de Telmex, creyendo que estaban dentro del mismo supuesto, hicieron retiro de ese dinero. Sin embargo, a ellos sí les perjudicó porque perdieron la pensión. A los del IMSS no,
porque ellos solamente manejaban la figura de jubilado. De contrato colectivo. Plan privado, exacto, contrato colectivo de trabajo. Son apartado A ellos. Exacto, entonces en tenor de ello, también están los antecedentes de todos aquellos que cobraron, y aquí habría más que nada una contradicción de lineamientos legales, porque a 100 o a millones de trabajadores a nivel nacional jubilados del IMSS si les otorgaste los recursos y al final del día siguen cobrando su jubilación, y estos 5 casos en particular no. Ahí hay una contradicción, entonces se tendrá que generar porque a ellos les aplicaste que sí y porque a ellos que no. ¿Y ahí una qué equidad procede? e ¿Qué igualdad. procede en ese Aplicar caso? la equidad a quienes les has aplicado más el beneficio. Ok. Aquellos entonces que aplicaron menos. Exacto. Okay. Entonces, Tienen las leyes es herramientas. exacto, hay herramientas. Las leyes es un juego de ajedrez. Tienes que saber acomodar o saberlo jugar bien las piezas. Saberlo Exacto. jugar. Entonces, para aquellos que están también dentro de este supuesto, pues que también se sepa que hay los antecedentes, que se junten los antecedentes, las demandas de todos aquellos que sí retiraron el dinero, que manejan el mismo perfil, y también con ellos se pueden defender, aplicar la equidad la equidad no de género, perdón, la equidad y igualdad de beneficios adquiridos conforme a derecho. Eso es muy interesante. Claro. Porque entonces hay quienes efectivamente a partir de esta situación, pues en lugar de pelear se dan de topes, ¿no? Exacto, o deciden ya de plano ya ni intentar. De a tiro. Exacto, entonces bueno, te expongo también, ahí es cuestión del abogado donde te exponga dentro de la misma demanda todos los casos que se han ganado y que han sido más de estos 5. Claro, me explico, han claro. sido millones por Pero encima totalmente de ellos. Eso implica un abogado conocedor del tema. De la seguridad social y justamente en el plan privado de pensiones que ellos manejan, su contrato colectivo. No, pues Sí, muy ilustrativo muy siempre sus ilustrativo, opiniones. siempre reaccionado por parte de la compañera Yamile Moncada-Reyes. ¿Qué más tenemos por ahí, licenciada, que nos quieras comentar? Bueno, como tal, que puedan encontrar dentro de lo pueden bajar por internet de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hubo una convención ya hace algunos ayeres en la Convención de Viena, si mal no recuerdo fue en 1969, y en 1980 al final del día se publica en el Diario Oficial de la Federación en México, donde justamente se reúnen para poder proteger de manera conforme al derecho internacional los cuestionamientos de los derechos humanos. Dentro de ellos, y los más principales, aquí los traigo numerados: el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, igualdad entre hombres y mujeres, pero digo, los que resaltan ahorita a lo que nos atañe, justamente es el derecho a la salud y el derecho a la no retroactividad, que justamente forma parte, que es el derecho a la irretroactividad de la ley, y que esto forma parte justamente de todos estos tratados que hay de manera internacional, donde como tal... Y que obligan aquí en México, ¿no? Exacto, y que están en la misma posición, tienen jerarquía, tienen el mismo valor que la Constitución. Que la Constitución, ley suprema, son ley suprema. Exacto, entonces lo que obviamente nos atañe es la cuestión de la salud y como tal de la irretroactividad. Eso y que es. está esta situación en el Diario Oficial de la Federación en 1980. Ya tiene un ratito, pero son documentos que al final del día están vigentes. Más ahora, ¿no? Más ahora, y que pues esta información es fácil de poderla obtener directamente del internet, y que viene justamente la irretroactividad, derecho a la salud y muchas otras cosas, derecho a la seguridad social, que es otro de los puntos que México firmó. Derecho a la seguridad social, derecho a la irretroactividad, es decir, te la aplico si es en beneficio, no lo aplico si es en perjuicio. ¿Cómo voy a demostrar si es en beneficio o perjuicio? Porque la parte a la que se le pretende aplicar tiene que demostrar que no va a haber afectación, es decir, nosotros. Si nosotros no sabemos cómo demostrar que nos va a afectar o nos va a beneficiar, es ahí donde ese eslabón está extraviado. Entonces, es importante que se pueda leer y tener acceso a esta información, que pues pueda servir a todos los ciudadanos, que no nos cuesta, la verdad, mucho como darle ahí una leidita y saber que esto está publicado también en el Diario Oficial. Esto fortalece nuestra plataforma para la propia convención, mi querido Carlos. Sí, desde luego. No soy escéptico, me enojo mucho cuando
el propio gobierno, los representantes del pueblo, ¿no? Llámese abogados, diputados o senadores, firman algo para beneficio de sus trabajadores o del pueblo mismo, ¿no? Y así podemos ver el 87 y el 89 de la OIT, el derecho a la contratación colectiva y el derecho de sindicalización, y hoy podemos ver la Convención de Viena, que se tiene que ser aprobado, el firmado por México tiene que ser aprobado por la Cámara de Senadores y se convierte en ley suprema. Exacto. ¿Sí? Y esta ley suprema la desacatan los ministros de la Suprema Corte. Y hay otra cosa muy importante, que esto tiene un valor por encima de las leyes federales, más no de la Constitución. Eso es. Entonces, obviamente tiene mucha fuerza mucho y peso. en tenor del conocimiento que sepamos cómo está concatenada toda esta información y cómo la vamos a aplicar para nuestro beneficio, va a ser lo que va a hacer la diferencia. Ahora, yo también quisiera hacer una observación. Las cuestiones de salud se supone que los patrones pagan un porcentaje para que va inmerso dentro de los seguros que se pagan dentro del régimen obligatorio. Si ya no se van a dar los mismos beneficios de salud, como por qué entonces el patrón va a tener que pagar esas cantidades. Entonces aquí viene una pregunta que dejaría al aire. Esto permitiría entonces que los patrones sí puedan contratar de manera adecuada, con un salario digno a los trabajadores, al hecho de que, oye, yo soy empresario, te vengo pagando X cantidad por este trabajador y al final del día te estoy pagando para que tenga un servicio médico. Ahora ya no lo va a tener en el mismo tenor y él te va a tener que pagar, como ¿por qué voy a pagar yo doble? ¿Sí me explico? Entonces también invitar a todos aquellos que son empresarios y que obviamente manejan esta carga fiscal que se tiene que estar pagando al instituto, donde se haga esta pequeña observación y acotación de, si te pago 25 pesos para que tenga servicio médico, ya no lo va a tener y se lo vas a cobrar, ¿para qué lo pago yo? Mejor eso lo ahorro y lo reporto con el salario de 1,500 o de 1,000 o de 500 que corresponda, ya me voy a ahorrar esta cantidad. A ver, hay que ver ahí esas áreas de oportunidad. Claro. No, pues Muy bien. bueno, dejen completar Bueno, entonces tenemos herramientas jurídicas que luchar y vamos a construir o estamos construyendo los instrumentos políticos que vamos a hermanar con lo jurídico en todo caso. Pero los senadores hoy, los diputados hoy, desclasados, ¿no? Subordinados, gacho, sumisos, dóciles, por decirles alguna cosa. Mandaderos. Y el otro poder, el judicial, también subordinado por las cuantiosas pensiones que cobran, esos tipos cobran más de 1 millón al año de pensiones. Y además, ¿cuánto cobra Gurría? Nada más, ¿no? 800,000 pesos al año. O sea, ese es con eso. Y los aguinaldos que se van a ver, veanlo por ahí en los medios de comunicación. No son una ofensa sus aguinaldos. Entonces, medio millón de pesos de aguinaldo. Cuando entra la controversia de que si se respeta el convenio X internacional, normalmente la Suprema dice que le concede la razón al gobierno y violenta la ley suprema, que es un tratado internacional. La violenta, valiéndole goro porque buscan el retorcimiento de la ley. Pero ¿saben dónde ellos tienen esa área de oportunidad? En cuanto a que nosotros no podemos demostrar dónde está la afectación o el beneficio. Y es ahí donde se pierde y nos llevan una cabeza de ventaja. Así es. Ok. Pero bueno, vamos a no confiarnos, ¿no? Desde luego, contigo, con Gustavo Leal, que también es conocedor de la materia, y otros más, ¿no? Que son muy, decía, alguien dijo a Alberto Contreras, César Torroya, el buen Beto, en una asamblea que dijimos que estábamos muy fuerte en la discusión, se paró Alberto Contreras, que también conoce mucho de esto, y en su exposición le hizo una aclaración César a Alberto y dijo: le voy a hacer una aclaración a la hermeneuta de la seguridad social. También la licenciada es una hermeneuta del tema, del tema de la seguridad social, ¿no? Y conste que no es un ¿cómo se llama? No es una visón, es un reconocimiento a quien nos ha demostrado que tiene suficiente conocimiento para podernos defender o para orientarnos a cómo nos podamos defender, ¿no? En todo caso, mi estimada licenciada Yamile Moncada, no sé si tengas algo que agregar a este documento, a esta situación de la seguridad social.
porque tenemos en cartera, mi estimado Paco. ¿Qué más tenemos, mi querido Carlos? Antes de pasar a esa parte del programa, vamos a otro corte musical. Órale. Y enseguida regresamos. ¿A quién nos vas a...? Seguimos con Eddie Gourmet, si no, Carlitos... No, sí, se nos pone mal. Sí. Se nos pone mal, querido Carlos. Sindicato Mexicano de Electricistas. Informa. Estamos convocando para este próximo miércoles 25 a lo que hemos denominado Convención Nacional por los Derechos a la Salud, Pensiones y Jubilaciones, Seguridad Social, Trabajo y demás derechos sociales. Este evento lo vamos a celebrar el próximo miércoles 25 a partir de las 9 horas. Es una convención, no es un foro. Ahí pretendemos abrir, si es necesario, mesas de discusión y si no, en plenaria abordar estos temas y llegar a la constitución de un gran frente. Y es el llamado que hacemos. Aprovechamos la presencia de compañeros de otras organizaciones para que nos acompañen. La Confederación no pretende dirigir el movimiento, queremos ser uno más del conjunto de los trabajadores que vayamos y luchemos por crear un organismo que nos permita detener y revertir estas posiciones. Está lo de la posibilidad de restatizar los bienes, están estas auditorías vinculantes, pero primero tenemos que crear el organismo, el instrumento de lucha que nos permita combatir, y eso es la invitación, compañeros todos, a que nos acompañen el próximo miércoles en el auditorio del ESME a partir de las 9 horas. Te esperamos, no faltes.
está en la palestra, está en la discusión, es tema actual, con diferentes comentarios o diferentes ángulos de análisis sobre el pensionista, en aquello de qué va a pasar con pensionista, se privatiza, ya no ha sido privatizado, o qué comentarios hay al respecto, porque hay una muy buena cantidad de trabajadores que van a ir a la Convención Nacional y que tienen ese dilema. Y que están en el esquema de lista. Claro, que están en el esquema de lista. Entonces, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, al respecto de esto, lo que les puedo comentar es que en el momento que Pensionista abre sus puertas para empezar a operar como normalmente lo venían haciendo las demás afores, es saqueada de manera brutal, es decir, todas las afores como buitres es la palabra, se van sobre el pensionista, y más que nada por los saldos tan suculentos que maneja Pensionista, porque es un bono que venía en UDIs y obviamente al ser redimido, cambiado, traducido a pesos, pues eran cantidades de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, y obviamente una cantidad muy atractiva para el pago de comisiones de los asesores. Entonces se da la tarea de preparar a toda la gama de asesores existentes por lo que era el sistema privado, y se les empieza a dar el curso para conocer lo que es el ISSSTE, para que obviamente pudieran abordar de manera supuestamente adecuada a todos estos candidatos y poderlos traspasar a la afore en cuestión, ¿sí? Bueno, lamentablemente sí se llegó a dar esta situación, se dio este efecto, se aborazaron con todo y saquearon literalmente las arcas como tal de Pensionista, y retiraron pues a una muy buena cantidad de trabajadores afiliados a la misma. Lo que sucede es que está AMAFORE, que es la Asociación Mexicana de Afores, y que obviamente entre ellos hacen reglas que se ajustan entre las partes para beneficio en común, donde una de las reglas que es conocida establecen la permanencia del cliente 36 meses, esto con la finalidad, según ellos, de generar una competencia sana. Sin embargo, legalmente lo que establece CONSAR es que solamente debe de ser de 1 año. Por lo tanto, al día de hoy se está aplicando una nueva cuestión que es la recertificación de Afore, donde a base de argucias y de cuestionamientos poco éticos, te marcan vía telefónica, o al momento en que tú vas a tu Afore te meten la hojita para que tú la firmes sin que te percates, para que tú des tu autorización a seguir dentro de esta Afore, a pesar de que tú ya hayas cumplido el término legal, que es de 1 año. En tenor de esto, Pensionista no comulga con esta misma situación, y por el contrario solicita pues un apoyo para que no se vean afectados los intereses como tal de la misma, y que no se manejen este tipo de situaciones donde todas las afores, o sea, el dicho está, ¿no? Uno contra muchos, pues es injusto, ¿no? 1-1, pero no 20 o 10 contra uno solo, pues sí es algo injusto. Y yo creo que a título personal y en general comulgamos con el mismo concepto, a lo cual no hubo quórum, por así decirlo. Si nos metemos a la página de AMAFORE, no califica Pensionista dentro de la misma, no forma parte de. Y lo que, en función de esto, lo que hace Pensionista, ¿sabes qué? Voy a adquirir mayor autonomía para tener defensa sobre este tipo de situaciones y de prácticas que con todo me dieron a mí, y que ninguna otra Afore se encuentra dentro de este supuesto. Eso es lo que al final del día está sucediendo con un Pensionista. Lo único que va a hacer es adquirir mayor autonomía, va a ser estatal, y obviamente va a seguir siendo del gobierno. No se van a ver perjudicados ni mermados los beneficios de los que pertenecen al 9º transitorio, es decir, los que son de la nueva ley. No tiene nada que ver con los de la antigua ley, o sea, todo sigue exactamente igual. Simplemente es que en la medida de las condiciones en las cuales me vi sometido, me voy a defender. Y lo único que estoy haciendo es adquirir mayor autonomía para hacerle frente a lo que se venga y generar planes de contingencia. Es decir, que nos quisieran poner o castigar a nosotros por querernos defender y querer hacer planes de contingencia para defender nuestra seguridad social. Es lo que están haciendo ellos. No deben de ser juzgados bajo mi criterio propio y con lo que yo he visto, porque yo estoy dentro de todo este merequetengue. Y obviamente lo único que está haciendo es defenderse de manera legal y fundamentada, donde no formo yo parte de esta situación, y lo único que quiero hacer es estar más robusto para en el momento que se llegue a dar, pues poderle hacer frente a las 11 o 15 a los que se vengan que quieran afectar. Eso es todo lo que está sucediendo. Bueno, entonces aquí cunde la idea
de una deslealtad profunda por parte claro. de quienes manejan Del sistema bancario. Del sistema bancario, pues, pero Carlos Noriega Curtis es un tipo muy raro, ¿no? Claro, obedece órdenes, estamos de acuerdo. Ese es el cuate, ¿quién es? Carlos Noriega Curtis. Es el presidente de la Samafore. Presidente Amafore. Ese cuate, si nos recordamos un poco, allá por abril-mayo, a partir de la devaluación de la moneda, ¿no?, y de la depreciación del petróleo, y de un recorte presupuestal de 110 mil millones de pesos que hicieron de manera preventiva, dijo que los recursos de los trabajadores, es decir, los recursos de las Afores, iban a servir de estabilizador económico en el país. Uh-huh. Entonces nos está diciendo que nosotros con esta lana vamos a estabilizar el país, pero que esa estabilización bien tendría que darse en un concepto de que pudieran aportar más los trabajadores, ¿no? O sea, les vamos a tomar sus 2 billones de pesos, pero necesitan aportar más, para que el país sea estable económicamente hablando. Uh-huh. Carlos Noriega Curtis, como ya dijimos, obedece a una línea establecida por parte de ellos, y es uno de los promotores efectivamente del desmantelamiento del pensionista. Ahora bien, en lo que subyace en este juego del pensionista, que la Cámara de Diputados, que la Cámara de Senadores, que se va a aprobar, que va a haber un albazo, en el caso tuyo dices no les va a pasar nada, ¿no? En el caso de no dices sí, va a haber una afectación terrible. Todo ello, uh-huh, en lo que subyace a la profundidad es el despojo a los derechos de los, uh-huh, trabajadores. Ahora bien, entre más conocimientos en temas legales tengamos, mejor estamos preparados para defendernos, eso es cierto, pero no se nos olvide que hay una voracidad insaciable, un apetito voraz, perdón por la redundancia, de quienes efectivamente a través de los bancos, que son los dueños de las Afores, buscan apropiarse de todo. Tú señalabas algo en la conferencia, en la entrevista que hiciste a Pablo Atulín, y lo dijiste hace rato y yo lo quiero remarcar. ¿Y qué sucede si los bancos se colapsan? O más bien, no fue así. ¿Sí? Es que con este esquema que están planteando puede haber un momento en que se colapsen los bancos, ¿no? O algo así, más o menos dijiste. Sí. ¿Cuál fue la contestación de ese tipo? No, él fue lo que comenté al principio. Yo le decía que el nuevo esquema no es muy sano y que obviamente yo estaba implementando otra dinámica, y él me dijo, bueno, es que tu dinámica quizás podría provocar en algún momento que los bancos colapsaran. Entonces, oh sorpresa, las Afores son bancos, por eso te digo que no es una buena opción la cuenta individual, y solito me dio la razón. Fíjate, Carlos, actualmente el 50% de todos los 2,5 billones que están ahí en las Afores está invertido ya en la iniciativa privada, pero al día de hoy está cabildeando el sistema bancario mexicano, el sistema financiero, de que por lo menos llegue al 70%. Ellos quieren que se vaya hasta el 80%, pero dicen, mira, por lo menos mándanos el 70% de todo ese dinero para que nosotros lo podamos diversificar, uh-huh, porque ahorita está acotado, tanto al extranjero, tanto en capital de riesgo, todo lo tienen acotado, aparte pues, del 50%. Entonces dicen ahorita, no, queremos mínimo el 70%. Pero si podemos llegar al 80%, pues mucho mejor, ¿no? Y ya están trabajando sobre la banca. Esos temas, la banca, obviamente. Ajá. O sea, entonces no los tenemos en el papel, pero en nuestras manos no los tenemos. Eso me queda claro. Y lo importante es de que pues, sabemos que a mayor riesgo, uh-huh, a mayor rendimiento, mayor riesgo, ¿no? Entonces si te están ofreciendo un mayor rendimiento los banqueros, porque dicen, como nada más está en deuda, pues no generas buenos rendimientos, es puro choro, que diversificar. La mayoría de los instrumentos son renta variable. Exactamente. Esto es a largo plazo. Quieren, pero ojo, no están invirtiendo. Si tú echas un vistazo a las inversiones que hacen con los fondos de las Afores, no lo están invirtiendo a largo plazo. No, por eso es que no generan los rendimientos que tienen que generar. Ellos los invierten a corto plazo. Ajá. Porque es donde le pueden ir dando vuelta a la tortilla. Uh-huh. Yo no voy a invertir en un bono a largo plazo, porque primero, pues imagínense, de aquí a 20 años yo ya le di 3 vueltas a este capital. Uh-huh. Ganamos o pierden, esa es la idea.
¿no? De las Afores y del sistema bancario. Ganamos los inversionistas, pierden los trabajadores. Exactamente, así Nosotros es, pero somos en el los que corto sufrimos, plazo. Por eso es de que ellos no invierten en el largo plazo, no invierten en bonos de futuro, no, están invirtiendo, por ejemplo, ahorita en las fibras. Están instrumentos invirtiendo- estructurados. Exactamente. Ujú. Ajá. Ese es el asunto y ese es el problema financiero de las Afores. Por eso es importante lo que mencionábamos hace rato, recalcar que cualquier diseño, que el que está o el que venga o el que están proponiendo no va a funcionar para los trabajadores. Eso es una realidad. Va a funcionar para ellos porque ya se gastaron el Se dinero necesita y otra ahora ya no visión saben del cómo tema, está. ¿verdad? Exactamente. Completamente. Va a funcionar para los banqueros, Ujú. ajá, porque les deja muy buenos rendimientos. Va a funcionar para el empresariado mexicano porque todos los recursos se están invirtiendo en proyectos de ellos, ajá, pero para los trabajadores esto no funciona y Ujú. no va a funcionar tal cual lo están planteando. Ujú. Ujú. No, hombre. Ya no me alarmen más, antes se me dan ganas de llorar. No, es que en serio está muy cañón esto de... Es que sí enfrentamos un aparato financiero muy poderoso, Sí. muy poderoso. Realmente es el que marca los ritmos al mundo, los poderes de los bancos, ¿no? Pero bueno, quienes tenemos que hacer algo, pues somos los trabajadores. Es nuestro papel, ¿no? A ver. No, yo hace unos días fui a un foro, a la novena de la CENTE, Ajá. ahí a Belisario Domínguez, Sí. al primer foro nacional de los jubilados de la coordinadora. Y bueno, me llevó una sorpresa porque yo pensé que íbamos a dar un saludo y Ujú. etcétera, ¿no? Ujú. Total, que el que organizó nos dice, no, dice, tú vas a dar una conferencia magistral. Le digo, ¿cuánto tiempo debo tener? ¿Cuánto tiempo es mi espacio? Dije, me va a decir 20 minutos, ¿no? Sí. Dije, bueno, sí, 20 minutos y me los chuto. Dice, no tienes 2 horas. Dije, no marches. 2 horas. Nos dio 2 horas, ¿no? Y te aguantaron, digo, No, bueno, iba Jorge conmigo, Jorge Herrera. Bueno, pero ahí, cuando planteamos el asunto de de los fondos de las Afores, nuestros fondos, señalábamos que hay toda una cometida desde distintos ángulos por conocedores de la materia, pero del lado derecho. así es. Y dijimos, bueno, hay una cometida, pero afortunadamente hay voces discordantes a esos proyectos, ¿no? Y las voces discordantes las mencionamos en ese momento y les dijimos, tenemos que hacer uso, tenemos que buscar que estas voces discordantes puedan hacer aportación de sus conocimientos para armar mi Carlos. todo un escenario que nos permita defendernos, ¿no? Y ahora ya tenemos, también dejo, esto es muy importante, no para mí, sino para todos, que si podemos ir a Oaxaca y a Tabasco, virtud de ese foro, ya nos invitaron para que vayamos a Oaxaca y a ¿Con el Tabasco, magisterio? con los del magisterio, para que qué bien. hablemos concretamente del pensionista. Qué bien. Entonces lo que voy a hacer, y voy a usar de la licenciada Yamile Codera, de sus conocimientos y de su gran voluntad, te los voy a contactar. Sí, claro que sí. Pues por supuesto, Está sí, bien. yo puedo hablar del pensionista, pero lo que conozco aquí arriba, Ujú. tú puedes hablar del pensionista desde sus entrañas. Ujú. Entonces, voy a buscar las invitaciones y los pongo en contacto, Claro que sí. ¿no? Sí, sí, Ya sí. para que tú digas sí vas o no voy, o ahí tú verás, ¿no? Pero sí es importante, Sí. así como lo está diciendo al aire, lo pueda decir la compañera Yamile con gente que está ahí en aquellas tierras lejanas que no tienen mucha información, ¿eh? Sí. Porque Sí, debo hay decirlo- menos información en debo decirlo provincia, de manera ¿verdad? muy respetuosa, ¿eh? Ujú. Entramos a nuestro espacio, hablamos de todo el sistema de Afores y lo que conocemos de pensiones y jubilaciones, y se dio el caso de que se abre la tribuna para las preguntas o críticas, etcétera. Y entonces una compañera de Tabasco dijo, ¿no? Bueno, es que hablando por la coordinadora que nació en Tabasco, y luego la rechifla, ¿no? Ujú. De ellos mismos, de puros maestros, ¿eh? Ujú. Una rechifla, ¿no? Y dije, ¿qué pasó? Ujú. Entonces se levanta un compañero maestro de la asistencia y dijo, no seas mentirosa.
La coordinadora no nació en Tabasco, nació en Chiapas, ¿no? Ok. Y entonces se enfrascaron en una discusión Media bizantina. super bizantina que no tenía nada que ver No con tenía el nada tema. que ver con el tema. Esto nos demuestra, sin decirlo muy respetuosamente, que les hace falta información y mucha preparación a los profesores mexicanos, ya no de su enseñanza, sino de sus derechos. Me dejó muy claro que no tienen una gran preparación ni un gran conocimiento sobre las leyes y sobre sus propios derechos, desde luego, ¿no? Y fíjate que de las leyes, de derechos, pero en este enfocados punto en de el las ámbito de AFORES, la seguridad social. también surge el punto de la cultura financiera. Por eso el especial que... Bueno, a veces ni hasta a nosotros se nos hace No, pues no. difícil ¿Qué es eso? ver esos instrumentos estructurados, dónde ¿Qué es los eso? están metiendo, dónde están invirtiendo, dónde se quieren llevar el dinero, cuánto va a aumentar el riesgo de llevárselo a esos instrumentos estructurados o de llevárselo al extranjero, ¿no? Esa es otra parte. Y pues imagínense, si lo más básico que pueden ser nuestros derechos, a veces no se tiene ese conocimiento en este tipo de instrumentos financieros, porque es eso, una FORE es un instrumento financiero, a través de las FORES lo podemos ver, y bueno, la cultura financiera en este aspecto está pues Caída. más que en pañales. Sí, Pues ya lo creo. Señor productor, si nos permite, queremos hacerle un reconocimiento a la compañera Yamile. Hace unos días, particularmente el día 20 de noviembre, estuvimos en un evento aquí en el sindicato para celebrar 10 años al aire de frecuencia laboral. Wow. 10 años al aire en el que la compañera licenciada Lourdes Martínez, el compañero Martínez Parza, cada sábado de las 7 de la mañana a las 8. Eso es disciplina. 7 de la mañana a las 8 de la mañana, conducen este programa de frecuencia laboral desde hace 10 años en 760 AM, ¿no? Entonces te queremos obsequiar de manera muy honesta y muy sencilla gracias. este libro para que, pues, cuando menos Enriquezcas. enriquezcas tu acervo, Claro. que es bastante Muchas amplio, gracias. ¿no? Muchas gracias. Así es, señor productor. Bueno, pues ya nos está diciendo que Nos llegó la hora. nos llegó la hora. Solamente queremos agradecer a toda la audiencia de jubilados y de la Resistencia misma, a nuestros compañeros jubilados de todo el país. Sé que nos están escuchando hasta en África, pero nomás quiero ser del país, ¿no? No más y desde luego a la licenciada Yamile Moncada Reyes, experta en temas de seguridad social, amplia conocedora. Gracias por tu asistencia. Esta es tu casa, tantas veces sea posible. Bueno, pues esperamos contar contigo. Muchas ¿Sale? gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamile. Gracias. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Hasta la próxima. Pues, Ante el enemigo, albur. Calambur. Y retruécano. le atoras. Muchas gracias. Nos hacía falta, ¿eh?
Sindicato Mexicano de Electricistas. Informa. Estamos convocando para este próximo miércoles 25 a lo que hemos denominado Convención Nacional por los Derechos a la Salud, Pensiones y Jubilaciones, Seguridad Social, Trabajo y demás derechos sociales. Este evento lo vamos a celebrar el próximo miércoles 25 a partir de las 9 horas. Es una convención, no es un foro. Ahí pretendemos abrir, si es necesario, mesas de discusión y si no, en plenaria abordar estos temas y llegar a la constitución de un gran frente. Y es el llamado que hacemos. Aprovechamos la presencia de compañeros de otras organizaciones para que nos acompañen. La Confederación no pretende dirigir el movimiento, queremos ser uno más del conjunto de los trabajadores que vayamos y luchemos por crear un organismo que nos permita detener y revertir estas posiciones. Está lo de la posibilidad de restatizar los bienes, están estas auditorías vinculantes, pero primero tenemos que crear el organismo, el instrumento de lucha que nos permita combatir, y eso es la invitación, compañeros todos, a que nos acompañen el próximo miércoles en el auditorio del ESME a partir de las 9 horas. Te esperamos, no faltes. En un momento más estaremos con el programa de Rock en Resistencia de nuestro compañero Eduardo García Almoroco. Buenas tardes.